Good afternoon, everybody. Good afternoon, teacher. Okay, for today we have to continue with the simple present. Vamos a continuar con el presente simple y hoy ya nos toca acerca de las preguntas, de cómo formular preguntas en presente simple, ¿ok? Vamos a ver the interrogative sentence, the questions with WH question and time expressions, ¿ok? Vamos a ver esas tres partes y vamos a iniciar to start with the interrogative sentence. Como ustedes recuerdan, el auxiliar que utilizábamos para este tiempo gramatical es el do y el das. El do lo utilizamos para primera persona, segunda persona y en plural. Y el das para terceras personas, como es el caso, tenemos aquí. In interrogative sentence of present simple tense, helping verb do or does is placed at the beginning of the sentence. Lo que nos dice es que tenemos al inicio de la oración que colocar el auxiliar. Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, iniciemos por la estructura, the structure. Ya conocemos cómo hacer oraciones afirmativas, negativas, ahora en interrogative form. Entonces, como nos indica, el auxiliar va a ir al inicio, ¿no? Auxiliary puede ser do o does. Plus the subject, plus the verb. Aquí nos olvidamos, así como nos olvidamos de la regla de la S. En la forma negativa, también en forma interrogativa. And the question mark. Y el signo de pregunta. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos con esta forma. Ok, tenemos aquí la pregunta. Does Marcos buy a new t-shirt? ¿Compra Marcos una nueva camiseta? Ok, está en tercera persona. No utilizamos, como les repito, la S ya en el verbo. Nos olvidamos de la regla en el verbo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos ya utilizando el auxiliar en tercera persona? Okay, other questions. Do you know to Silvia? ¿Conoces a Silvia? Le pregunto. ¿Conoces a Silvia? Entonces, como es tercera, es segunda persona, estoy hablando en segunda persona, el auxiliar que voy a utilizar es el do. Do Sofia and Katy go to the party today? ¿Va Sofía y Katy a la fiesta hoy? Okay, entonces estamos hablando en presente simple. No es tercera persona porque estoy hablando de dos personas. En este caso, Sofía
y Katy. Por eso utilizo do. Okay, does a cat eat on the sofa? ¿El gato come sobre el sofá? ¿Sí? Entonces, utilizo does porque estoy hablando en tercera persona. Me refiero a un animal, en este caso, al gato. Entonces, por ende, utilizamos auxiliar de tercera persona. ¿Sí? Entonces, hemos hecho de acuerdo a la estructura que nos indican al inicio. Does, for example, with the first question, does is the auxiliary, in this case, does, in third person. After we have the subject is Marcos. After the verb, by. Past complement, a new teacher. And finally, we have the question mark, el signo de pregunta. Do you know to Silvia? Do is the auxiliary. You, the subject. Now is the verb. To Silvia, complement, and question mark. Do Sophia and Kathy go to the party today? Do, auxiliary, Sophia and Kathy is the subject. Go, the verb, to the party today, complement, and question mark. Does the cat eat on the sofa? Does is auxiliary, the cat, the subject, on the sofa, eat, the verb, and on the sofa is the complement, and question mark. Okay. Now, short answer. Ahora, para las respuestas cortas. Cuando tenemos este tipo de preguntas que inician por un auxiliar, en este caso estamos trabajando el presente simple, vamos a tener respuestas de sí y de no. Yes and no. Okay. Yes, si fuera una respuesta positiva, primero me voy a dirigir al sujeto de la pregunta, de la oración. En este caso es Marcos. Puedo reemplazar este sujeto por un pronombre personal. En este caso hablo de he, ¿no? Yes, he. Y pongo el auxiliar. He does. Ahora, si fuera en forma negativa, pues de igual manera ubico el sujeto, he, y el auxiliar debe ir en negativo. He doesn't. ¿Ok? Yes, he does. No, he doesn't. Entonces, he respondido a la pregunta. Sea cual sea, en este caso, bueno, hemos visto en las dos formas, ¿no? Positivo y negativo. Do you know to Silvia? Yes. Si me están preguntando aquí, no, tenemos que ver el sujeto. Si es you como tercera persona, si por ahí ya dijeron, entonces voy a responder en primera persona. Es como que yo le pregunto a usted, ¿conoce a Silvia? Usted me va a decir, yo sí conozco o no la conozco. Va a responder en primera persona. Entonces, yes, I do. Y si fuera en forma negativa, no, I don't. El auxiliar en forma negativa. With the third question, con la tercera pregunta. Ubico, entonces, el sujeto de la oración es Sofía and Katy. ¿Puedo reemplazar por cuál? They do. Por they. Por they. Estamos hablando de ellos o ellas, en este caso ellas. El auxiliar, do. ¿Sí? Y si fuera una respuesta negativa, pues ponemos no, they y el auxiliar en negación. No. Finalmente tenemos la número 4, number 4. Does the cat eat on the sofa? ¿Cómo es el sujeto? Estoy hablando de un animal. En este caso, ¿por cuál reemplazo de cat? It does. It, ¿ok? Y aquí vamos a utilizar el auxiliar does, porque estoy hablando en tercera persona. Y en negativa, it, el auxiliar debe ir en negación, ¿no? Doesn't, it doesn't.
Y así hemos respondido de forma corta las preguntas que tenemos aquí. En presente simple. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No. Ok, let's continue with the next part. Vamos a ver. Tenemos aquí una actividad. Ya sabemos entonces cómo formular preguntas, el orden que debe ir, la estructura de structure. Ahora, nos dice, en este ejercicio vamos a colocar la correcta forma de la pregunta. Tenemos el sujeto y tenemos el verbo. En todas tenemos así. Entonces, vamos a darnos cuenta en el sujeto que tenemos en cada una de las oraciones para, de acuerdo a eso, ubicar el correcto auxiliar. ¿Ok? Vamos con la primera. Tenemos you and walk. ¿Cuál sería el auxiliar que voy a utilizar? ¿Do o does? Do. Do. Porque el sujeto que me da es you. Do you. Y el verbo que me da es walk. ¿Okay? Do you walk to school? Let's continue. We have the subject Rhonda and the verb is it. What is the question? Doesn't. Does. Does Does. Rhonda eat? Ok. Does Rhonda eat? Vamos a ponerle más acásito. Yes. Okay. Does Rhonda eat a banana in the morning? The next, your father to like. Your father to like. What is the correct question? Do. Auxiliary. Do. No. Is does. Es does, porque No, estoy sí. hablando de tu padre, es decir, él, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es tercera persona. Does your father like? Does your father like parrots? Next, Wendy and to share. Does. Does, okay, very good. Does Wendy share a room with her sister? Next, it to rain. Do. Does, very good. Does it rain a lot in England? Next, the friends and to do. Do, yes. Do the friends. Utilizamos do porque estamos hablando de amigos. Los amigos son varios, ¿no? Ok. Do the friends do sports after school? Following, Susan and Jack to go. Do. Okay. Do Susan and Jack go? Go camping in summer? They and to invite. Do. Do, yes. Do they invite their friends to the party? We and to wait. Do. Yes, do we wait at the bus stop? And finally, he to smile. Does.
Does. Very good. Does he smile in the morning? Okay, very good. Entonces, de esta manera podemos plantear preguntas. First is the auxiliary, second is the subject, after is the verb, after the complement, and finally the question mark. Okay, esa es la estructura. Bien. Let's continue with the next part. It's about the WH question, ¿sí? In present simple or simple present. Okay. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar estas WH questions? This WH question words are at the beginning of the sentence. ¿Sí? Como recuerdan anteriormente, vimos que el auxiliar iba al inicio de la oración. Pero si vamos a utilizar WH questions, ¿sí? Que pueden ser what, where, when, why, who, etc. En cambio, van a ir antes de estos auxiliares. Es decir, que ellos van a iniciar la oración, las WH questions. After then, we use auxiliary verbs and subjects. We don't use yes or no in the answer meaning. Eso es muy importante. Entonces, en esta parte nos dice, usamos luego el auxiliar del verbo y el sujeto. No usamos yes o no en la respuesta. Aquí ya no vamos a tener ese tipo de respuesta que vimos anteriormente en la pizarra que les estaba haciendo. Entonces, ya no. ¿Por qué no tenemos ese tipo de respuestas? Porque ya son respuestas concretas, son respuestas a lo que nos pregunta referente de lugar, cosas, fechas, etc. Entonces, ya no vamos a tener ese tipo de respuestas aquí. Por ejemplo, tenemos aquí, where do you live? ¿Dónde vives? No van a decir ustedes sí, no, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a responder a esta WH question que dice dónde? Entonces, si me preguntan dónde yo vivo, yo digo, I live in Lago Agrio, por ejemplo. Entonces, estoy respondiendo concretamente a lo que me está preguntando, ¿sí? No me pregunta con el auxiliar simplemente, sino que tengo una WH question que me ayuda a obtener una información que necesite, en este caso el lugar donde vivo. ¿Okay? Entonces, por eso nos dice que no usa respuestas de sí ni de no. Entonces, cuando utilizamos WH question, estos van a ir siempre al inicio de la pregunta. ¿Ok? Y con ellos no vamos a obtener una respuesta de sí ni de no. Vamos con la siguiente. What does she watch on TV? ¿Qué ve ella en la televisión? ¿Qué ve? Entonces tengo que decir, for example, she watches a movie. Ella ve una película. Entonces estoy respondiendo a lo que me están preguntando. When does Mike leave school? ¿Cuándo sale Mike de la escuela? For example, Mike leaves at 12 o'clock. Él sale a las 12 en punto. Who do you like much? ¿Quién te gusta más? Ok, entonces aquí vamos a responder con un nombre. For example, let's say, I like much Peter. Me gusta más Pedro. Why does she cry? ¿Por qué ella llora? Recuerdan que cuando preguntamos con why, la respuesta es con because. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos el because para responder. ¿Sí? Entonces miren que cuando yo estoy contestando a esas preguntas, en ningún momento digo sí o no, sino que doy una respuesta a lo que me está preguntando de acuerdo a la WH question. Ok, aquí vamos a formular preguntas de acuerdo a lo que tenemos aquí como respuesta. Vamos a aprender a formular preguntas utilizando las WH questions. Ok, nos dice la primera, Julia likes pop music. ¿Cómo ustedes formularían esa respuesta a una pregunta? ¿Cómo preguntarían? A ver, díganme ustedes. What does she like
Music. No. Vamos, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué más podemos? What 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 does Julia like music? No. Porque aquí miren que la respuesta está en negrilla pop music. Es un tipo de música. Entonces, la pregunta sería, ¿está bien como lo están formulando con what? Esa es la primera parte. What. El what es una WH question que yo sí les estaba diciendo anteriormente, que podemos combinar con diferentes palabras. En este caso, si yo quiero saber qué tipo de música le gusta a otra persona, pues digo, what kind of music? What kind of music? Y con eso estoy diciendo qué tipo de música. Como tengo a Julia de sujeto, utilizo el auxiliar das y Julia y después el verbo like. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy preguntando ahí? What kind of music does Julia like? ¿Qué tipo de música le gusta a Julia? Entonces, la respuesta tenemos aquí. Julia likes pop music. A Julia le gusta la música pop. ¿Ok? Let's continue with the next. María comes from Spain. Comes from. ¿Cuál sería la pregunta? Where. Ok, very good. With the WH question, where estamos iniciando bien. Where, ¿dónde? Porque veo que es un país, entonces me quiere decir que la pregunta va a ser del lugar. Entonces, where. Vamos a ver. Where. María comes from Spain. Where, after we have the auxiliary, is das, porque estoy hablando de María. María comes from, ok. Y estoy preguntando, ¿de dónde viene María? Where does Maria come from? ¿De dónde viene María? María comes from Spain. Viene de España. Number 3. They play in the garden. They play in the garden. ¿Ok? In the garden es la parte que está en negrilla. ¿Cómo puedo formular la pregunta? Where. Con where mismo, porque They estamos play. ubicando un lugar, ¿no? Where, tenemos el sujeto they. Entonces voy a utilizar do, el auxiliar do. Sujeto y el verbo. Where do they play? ¿Dónde juegan ellos? They play in the garden. Ellos juegan en el jardín. Number 4. Rick rides his bike. ¿Cuál sería la pregunta que yo formule? What is the correct WH questions? What No. Aquí vamos a What? utilizar el who. El who. Porque miren que aquí está el nombre, en este caso el sujeto está subrayado. ¿Sí? Entonces sería who. Vamos a saber quién monta su bicicleta. Y hacemos la pregunta. Cuando hacemos este tipo de interrogaciones con el who, casi la mayoría de las veces no vamos a tener un sujeto. Entonces directamente con el auxiliar what does, porque vamos a tener una respuesta en tercera persona. Who does ride his bike? ¿Ya? Entonces estoy preguntando, ¿quién monta su bicicleta? Rick rides his bike. Rick
monta su bicicleta. 5. I go to the cinema on Saturdays. On Saturdays. ¿Cuál creen que es el correcto ahí? When? What dice? Por ahí dijeron when. Bueno. When. ¿Ya? When. When significa cuando, ¿no? Entonces tenemos en la WH question. Luego tenemos que poner el sujeto. Para obtener esta respuesta con I, la pregunta va a ser con you. A ver, perdón, el auxiliar nos falta aquí. When do you, el verbo, go, y el complemento, to the cinema. Ok, when do you go to the cinema? ¿Cuándo vas al cine? I go to the cinema on Saturdays. Yo voy al cine los sábados. Number 6. We go to Mallorca because it is warm there. Because it is warm there. What is the correct WH question? Why? Very good. Why? Why? In this case, we is the subject. Do is the auxiliary. We. Why do we go to Mallorca? Okay. ¿Por qué vamos a Mallorca? We go to Mallorca because it is warm there. Porque es caliente allá. Okay. 7. Joy repairs his bike. Oh. ¿Cuál? What is the correct WH questions? What? What? Very good. What? What does Joy doing? Doing no because it's present simple. Estamos en presente simple. What does Joy repair? ¿Qué repara Joy? His bike, su bicicleta. 8. Robin drives his car carefully. Carefully. El carefully es cuidadosamente, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos dice how. A ver, ahí sí. Ya. Entonces, por lo tanto, queremos saber la manera, la forma, ¿no es cierto? Por allá me dijeron que es how. How, exacto. El how nos ayuda a saber la forma, la manera de que se realiza una acción. En este caso, la siguiente pregunta va a ser de esta manera. How, tenemos el sujeto Robin, por lo tanto, el auxiliar es does. Robin. The verb drive. His car. Entonces nos pregunta, how does Robin drive his car? ¿Cómo conduce su carro Robin? Entonces, Robin drives his car carefully. Robin conduce su carro cuidadosamente. Number 9, Peter runs with his dog every day. Every day. When? When, exactly, when. When, after the auxiliary is does, Peter, and the verb run with his dog is the complement and question mark. When does Peter run with his dog? Cuando Pedro corre con su perro. Pedro corre con su perro todos los días. Every day. Okay.
Entonces, hemos trabajado, miren que hay que poner mucha atención en la respuesta, ¿no? Para de acuerdo a esto, utilizar la correcta WH question. Conocimos what kind of music, es una WH question, que significa qué tipo de música. Puede variar. Si, por ejemplo, quieres saber qué tipo de comida le gusta a alguien, aquí cambiamos en vez de music, food. What kind of food, qué tipo de comida. Where, dónde, ¿sí? Who, quién, when, cuándo, why, por qué, what, qué o cuál, how, cómo, y when es cuándo. ¿Ok? Questions, preguntas hasta aquí. No. No, teacher. Ok. Bien, vamos a continuar con la siguiente parte. Time expressions. Expresiones de tiempo. Estas expresiones de tiempo nos va a ayudar a complementar nuestra información, nuestros escritos, nuestros diálogos, ¿sí? Entonces hay que tomarlos con mucha atención. Hay muchos, vamos a iniciar por unos cuantos para que ustedes poco a poco vayan teniendo su vocabulario, entendiendo para qué sirven, ¿sí? Porque tenemos algunos que se los utiliza de diferente forma, ¿ok? Vamos a iniciar. Many time expressions are prepositional phrase. A prepositional phrase is a preposition plus a noun, ¿sí? ¿Qué nos dice? Muchos tiempos, muchas expresiones de tiempo son frases preposicionales. Una frase preposicional se lo forma con una preposición y un sustantivo, más un sustantivo. ¿Ok? Como es el caso de lo que tenemos aquí. Tenemos at 3:30, ¿sí? At viene a ser la preposición y 3:30 viene a ser el sustantivo. In the afternoon, in is the preposition, the afternoon is the noun. At night, ¿sí? At viene a ser la preposición, the preposition, and night is the noun. On Sunday, on is the preposition, and Sunday is noun, ¿sí? Entonces, son frases preposicionales ya, porque los vamos a combinar en la preposición y el sustantivo. Now, number 2, remember, use at with specific times and in the phrase at night. Esto es importante. El at solo lo vamos a utilizar cuando vamos a hablar de la hora y de la frase night. No podemos, cuando decimos en la noche, ya pasada las 6 de la noche, decimos, no vamos a decir in the night, es incorrecto, sino se dice at night. ¿Sí? At night, no in the night, ¿sí? Entonces, lo correcto es at night. Use in with morning, afternoon, and evening. Vamos a usar el in con morning, afternoon y evening, ¿sí? Vamos a utilizar con estas partes del día. Use on with days, on the week, and a specific date, ¿ok? El on lo vamos a utilizar para días de la semana y fechas específicas. También cuando hablamos de fines de semana, on weekends, también lo utilizamos. On weekdays, días laborables, también utilizamos on. ¿Okay? Aquí tenemos ejemplos. The bank opens at 9 o'clock. We relax at 9. ¿Sí? Entonces, aquí estamos utilizando el at para la hora, el at con night, ¿sí? Nunca in the night, sino at night. In, we go to work in the morning. We eat dinner in the evening. I don't work on Saturday. The meeting is on Monday afternoon. His birthday is on November 25. ¿Ok? Entonces, en este caso, el on estoy utilizando en una fecha específica, en una fecha conmemorativa de cumpleaños. Puede ser también fechas de festividades donde utilicemos el on. Number 3, to show when an activity begins and ends.
cuando tenemos actividades que vamos a describir cuándo inician y cuándo terminan, pues utilizamos from y to. Por ejemplo, she works from 9 to 5:30. Ella trabaja de 9 a 5:30. Entonces, estamos indicando una actividad que inicia y termina a una hora. Entonces, en esto ya utilizamos estas dos expresiones, ¿no? Number 4, use until to talk about an activity that continues up to a specific time. ¿Sí? Usa el until para hablar acerca de actividades que continúan en un tiempo específico, como es el caso de este, vamos a ver este ejemplo. The bank is open until 4 o'clock. El banco está abierto desde las 4 en punto. ¿Ya? Perdón, hasta las 4 en punto. Entonces, until es hasta. ¿Ya? Por eso dice en una actividad, en un tiempo específico, ¿no? Está abierto hasta, ¿no? Hasta el tiempo específico. Por eso utilizamos until. 5. A sentence can have more than one prepositional phrase. Nos dice que una oración puede estar con muchas frases preposicionales. Puede tener diferentes frases preposicionales y eso estaría correcto. No habría ningún inconveniente. Por ejemplo, he wakes up at 5:30 in the morning. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una y dos frases preposicionales. ¿Sí? Estaría correcto. No habría ningún inconveniente. To be less specific, we use around and about. ¿Qué nos dice? Es menos específico usar around y about. ¿Sí? Around y about tienen la misma, el mismo significado, que significa alrededor de, cerca de. ¿Okay? We usually eat dinner at about 8 o'clock. ¿Okay? ¿Cuándo utilizo about? Cuando no sé exactamente la hora, ¿no? Entonces dice, nosotros usualmente cenamos a las 8. ¿Ya? Alrededor de las 8. ¿Sí? Entonces, más o menos a las 8 de la noche, pero no especifica si es que es o no. Pero en ese tiempo, almuerzo, merienda. I usually leave work at around 6 o'clock. Usualmente salgo de trabajar alrededor de las 6. Entonces puede ser 5:55, 5:50, 5:30. ¿Sí? Entonces, como no hay un tiempo específico, por eso utilizamos around o about.